el maravilloso Circo Digital. Álbum de estampas, manualidad de fans para fans, 100% no oficial. Ok. Esa es la portadita. Y por la parte posterior alguna información de los creadores. Bienvenidos al asombroso Circo Digital. Alucinante, deslumbrante y sorprendente parafernalia que jamás hayas visto. ¿Qué es una parafernalia? Que hayas visto. Y aquí en la primera parte solo hay un sticker. Y aquí comenzamos con la historia. ¿Qué está pasando? Dice Popni. Y por acá, ¿cómo se llama ese conejo? Ya se me olvidó. Jax. Y aquí esta me gusta. No queremos nada de ese lenguaje soez por aquí. Eso es. Soez, pues como de malas palabras. Y por acá, ¿cómo se llama este robotito? No es robotito. ¿No es robotito? ¿Qué es? Subu. Subu. Ok. Y el tour por el circo, la carpa, los terrenos y la nada. Todos digitales. Y aquí la salida que no existe. No existe. ¿Por qué no puedo recordar mi nombre? Omni. ¿Te gustan las aventuras? ¿Te gustan las aventuras? Atrapa a los Gloin. Esas Vamos cositas. a ver cómo ¿Y este está. cómo se llamaba? Gango. Gango. Y vamos a ver cómo está Kaufmo. Y aquí es la mitad del álbum y aquí pusimos a los personajes. A ver, ¿qué tal? ¿Conoce a todos? Sí. Kane, Popni, Ragata, Akinger, Gango, Jack, Bubble, Subul, Y son todos los personajes. ¿Y este, cómo se llamaba? Cosmo. Este Cosmo, el que se abstrajo. Dice Cosmo se abstrajo. Me gusta mucho el cuarto de Cosmo. Y Popni se quiere ir. Todo debe volverse Cloink. Popni toda pobre desesperada. Popni. Dios. Kane, tenemos un pequeño problemón. Alguien está en el vacío. Arruinará la sorpresa. Oye, pero ¿cuál sorpresa, no es? Exactamente, ¿cuál será la sorpresa? Y el espeluznante final. Tiri, tiri, tiri. Terminamos la historia y en la última parte le pusimos unas pequeñas actividades. Aquí colorea Popni y de este lado, en la escala de Popni, ¿cómo te sientes hoy? Angustiada, muy angustiada, desesperada, nauseabunda. Elige las que quieras poner nada más. Desesperada, muy desesperada, muy sacada de onda. ¿Te gustó el álbum? Sí. Ok, ahora vamos a ver cómo hacerlo. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Patti y en este video vamos a aprender a hacer un álbum chiquito en Canva, como este. Lo primero que tenemos que hacer es prepararnos un cafecito. No es cierto. Antes de sentarnos en la computadora, lo primero que tenemos que hacer es hacer el álbum a mano, a manera de borrador. Así nos podemos dar una idea de cuántas hojas va a tener el álbum, qué número de estampas, el formato que le vamos a dar. Por ejemplo, aquí yo inicié con la historia, a la mitad puse a los personajes y como es un álbum dirigido a un público infantil, quise ponerle al final algunas actividades. También conforme vayamos avanzando en el proyecto se nos ocurren cosas, varios elementos, textos, todo eso aquí. También es muy importante tener la cantidad de hojas, enumerar las hojas y este álbum no lo vamos a engrapar, lo vamos a dejar así porque a la hora de armar nuestro álbum es importante saber qué página coincide con qué otra página. Así que teniendo esto a la mano, lo que sigue es ir a la computadora. Pero antes de entrar a Canvas hay otra cosa muy importante y creo que es la más tediosa y la más tardada y es conseguir imágenes. Este álbum estuvo pues relativamente fácil porque es solo un capítulo, así que de ahí salieron todas las imágenes. Como es un formato pequeño, la verdad es que no importa si las imágenes son chiquitas, lo único que sí estaría bueno es tener las imágenes que le vamos a poner a nuestro fondo, esas sí tienen que ser grandes, o igual nos podemos ir a los fondos blancos solo con uno que otro elemento también para no gastar mucha tinta si lo vamos a imprimir en nuestra casa. Todos los elementos que se nos ocurran ya los tenemos que tener en nuestra computadora
ordenados en carpetas. Otra cosa que también ayudaría mucho es ya tener los textos. Si sabemos qué frases le vamos a poner a nuestro álbum y más o menos en qué parte, podemos hacer un archivo donde tengamos ahí todos los textos. También ir checando la ortografía desde ese archivo. Ahora sí, nos vamos a Canva. Canva es una plataforma de diseño, tiene página web y aplicación que podemos utilizar en la computadora, tableta o celular. Vamos a trabajar en su sitio web con una cuenta que ya abrimos y vamos a utilizar solo la versión gratuita. Aquí en la esquina superior derecha le vamos a dar clic en tamaño personalizado. Vamos a hacer un álbum pequeño, tamaño oficio, para que podamos imprimirlo hasta nuestra casa. Nos va a abrir una ventana nueva para trabajar en nuestro proyecto y lo primero que vamos a hacer es ponerle guías. Si le damos segundo botón a nuestro cursor sobre la hoja, nos va a desplegar un menú y la última opción son las guías. Yo le dejé 1 centímetro de cada lado y las colocamos guiándonos con las reglas horizontal y vertical que aparecen en la pantalla. El formato en el que vamos a trabajar es horizontal, así que vamos a diseñar 2 páginas al mismo tiempo. Las guías nos van a servir para no dejar muy pegados nuestros elementos a la orilla. Cuando tengamos todas nuestras guías listas, le vamos a dar clic en el botón de abajo donde dice agregar página y nos va a generar otra página respetando las guías de la primera. Con la ayuda de la herramienta de texto que encontramos en el menú izquierdo, vamos a marcar todas las páginas que vayamos generando. Por el momento no nos vamos a fijar en el formato, solo las vamos a marcar porque vamos a generar todas las páginas que vamos a necesitar para nuestro álbum. Ya que tenemos todas las páginas marcadas, ahora sí, viene lo chido. Yo voy a comenzar por la página 2 y 3 porque son las que tienen más elementos. Ahora sí vamos a editar los números de las páginas. Le vamos a dar doble clic al texto que colocamos y el menú que aparece arriba nos permite cambiarle el color, tamaño, fuente y ya ponemos el que más nos guste. Primero le vamos a colocar el fondo. Nos vamos a ir al menú izquierdo donde dice archivos subidos. En esta parte debemos de subir todas las imágenes que vamos a necesitar para usar en nuestro proyecto. Y desde aquí las podemos colocar en la hoja dando clic o arrastrando la imagen. Y una vez sobre la hoja la podemos ajustar. Ahora vamos a hacer los espacios donde van a ir las estampas. Nos vamos a regresar al menú izquierdo y le vamos a dar clic en elementos y después donde dice formas. Vamos a seleccionar el cuadrado. La forma que aparece es completamente editable. Primero la vamos a escalar a las medidas de nuestras estampas, que es de 8 por 5.5 centímetros. Después le vamos a cambiar el color con el menú superior y con ayuda de este mismo menú le vamos a dar algo de transparencia. Nos vamos a ir a los 3 puntitos que están en el extremo derecho. Me gustaría que estos espacios tuvieran un marco blanco, pero si se los pongo a esa misma forma los va a generar con la misma transparencia, así que voy a hacer otra forma que solo tenga el marco. Vamos a seleccionar duplicar en el pequeño menú que aparece arriba de la forma cuando la seleccionamos. A la nueva forma le vamos a quitar el color y la transparencia y le vamos a poner un marco blanco con la ayuda del menú superior. Ya que tenemos nuestro marco, lo vamos a poner encima de nuestra primera figura y vamos a seleccionar ambas y le vamos a dar clic en agrupar. Así podemos disponer de ambas figuras como si fuera una sola. Ahora vamos a duplicar estas formas agrupadas todas las veces que queramos para generar los espacios que necesitemos. Y para los espacios verticales, estas mismas formas también se pueden rotar. Vamos a decorar nuestras páginas con algunos elementos que ya tenemos en archivos subidos. Podemos ajustar la escala, podemos ponerles marco o contorno, también podemos ajustar su posición dando clic secundario y seleccionando la opción de capas. Los podemos mandar hacia adelante o hacia atrás. Para darle contorno a las imágenes con transparencia, nos vamos a editar foto en el menú superior. Ahí podemos encontrar varias cositas que podemos aplicarle a las imágenes. Ahora le vamos a agregar algunos textos y los voy a hacer resaltar con globos de diálogo.
Canva tiene una infinidad de elementos que podemos usar. En la versión gratuita sí están un poco limitados, pero aún así con el buscador podemos encontrar algo que nos funcione. Y todos los elementos también se pueden editar como las imágenes. Le vamos a poner la enumeración a nuestros espacios hasta el final, ya que tengamos en posición deseada todos nuestros elementos. Así vamos a evitar estar corrigiendo demasiadas veces. Y bueno, básicamente con estas acciones podemos armar todo nuestro álbum. De hecho, es más fácil después de hacer las 2 primeras páginas, porque vamos a copiar todos los elementos porque queremos que tenga el mismo formato. Lo último que hago en mis proyectos siempre es la portada. Empiezo por las partes más fáciles o las que siento que fluyen mejor para no atorarme o frustrarme demasiado. Cuando ya tengamos todas nuestras hojas armadas, nos vamos al botón de compartir en la parte superior derecha. Después en descargar, y aquí vamos a seleccionar el tipo de archivo JPG. Lo único malo es que en la versión gratuita de Canva no te da la opción de mejorar el tamaño o la calidad de los archivos. Le vamos a dar descargar y los archivos en la PC se van a ir a la carpeta de descargas. Ahora vamos a armar las páginas para poder imprimirlas. En esta misma pantalla nos vamos a ir al menú desplegable que está en la esquina superior izquierda y vamos a crear nuevo diseño con las mismas medidas del tamaño oficio. Aquí la única guía que vamos a necesitar es la que nos marque la mitad de la hoja. Después vamos a cargar en archivos subidos todos los JPGs que generamos de nuestro álbum. Vamos a comenzar con la portada, que va a quedar exactamente igual. Agregamos una página nueva y comenzamos con la página 0. La colocamos, la ajustamos y la recortamos a la mitad para solo dejar la página 0. Aquí nos vamos a apoyar con nuestro álbum borrador que hicimos en físico para ver con qué número de página coteja cada una. En este caso la página 0 va con la página 13. Agregamos otra página y seguimos el orden de la enumeración. Vamos a continuar con la página 1. En este caso la página 1 va a quedar del lado derecho y coincide con la página 12. La portada, contraportada y las páginas centrales van a quedar exactamente igual. Cuando terminemos de armar nuestras páginas, volvemos a descargar el archivo, pero esta vez en PDF. O si lo prefieren en imágenes individuales JPG, sí las van a imprimir una por una. Ahora toca hacer las estampas. Vamos a abrir otro archivo, pero esta vez tamaño carta, porque creo que no existe hoja con adherencia tamaño oficio. Para las estampas vamos a buscar marcos en la sección de elementos. Elegimos un cuadrado y lo ajustamos a la medida de nuestras estampas, que es de 8 por 5 centímetros. Le hacemos un marco con la herramienta borde del menú superior. Y ya que tenemos nuestra estampa con marco, las vamos a copiar varias veces. En la hoja tamaño carta caben 9. En elementos subidos debemos cargar todas las imágenes que vamos a usar en nuestras estampas. Seleccionamos una por una y las arrastramos al interior de la estampa. Y la magia de los marcos es que la imagen se ajusta al espacio. Y si no queda como queremos, la podemos ajustar dando doble clic. Vamos a rellenar por orden todas nuestras estampas para posteriormente enumerarlas. Las 2 últimas páginas del álbum son actividades y tienen espacio para estampas más pequeñas, así que voy a aprovechar el espacio que nos sobra en las hojas para ponerlas. Y ya que tenemos nuestras estampas listas, ahora sí, con la herramienta de texto las vamos a enumerar todas. Ya que terminamos nuestra primera hoja de estampas, esta vez no le vamos a dar clic en agregar página. Más bien nos vamos a ir a la parte superior donde dice duplicar página y nos va a generar una nueva con todas las estampas. Ahora solo debemos sustituir las imágenes de cada una para completarlas todas.
Al final me quedaron 5 hojas de estampas y las descargué todas juntas en un solo archivo PDF. Y ahora sí, vamos a imprimir nuestro álbum completito. Podemos ir a un sitio de impresión o imprimirlo en casa. De igual forma, las hojas y el archivo que diseñamos respetan la secuencia para imprimirlo por ambas caras de la hoja. Vamos a doblar todas las hojas por la mitad y las vamos a agrupar en orden. Vamos a sostener todas las hojas para que no se muevan mientras las engrapamos. Yo tengo esta engrapadora de brazo largo, pero bien las podemos engrapar con una engrapadora pequeña. Y una vez que tengamos nuestras hojas engrapadas con regla y cúter, le vamos a quitar los marcos blancos. Y listo, ya tenemos nuestro álbum. Ahora lo único que falta es cortar nuestras estampas. Bueno amigos, espero que les haya gustado, que les haya servido, que hayan aprendido algo. Yo aprendí muchísimo haciendo este video porque es la primera vez que hago un video en este formato. Díganme si les gustó, si les gustaría que hiciéramos otro o otro tipo de álbum también. Platíquenme si se van a animar a armar sus propios álbumes. Si lo vieron muy difícil, de todos modos en la descripción de este video les voy a dejar los archivos de este pequeño álbum por si lo quieren armar para algún pequeñín que conozcan y lo quieran hacer feliz con un obsequio. Les dejo aquí una playlist de todos los álbumes que he realizado en este canal. Todos tienen en la descripción su descarga gratuita, o la mayoría, creo que sí. Nos vemos en el próximo video. Adiós.